Amén. Le damos gracias, ¿verdad, Señor? Siempre. En cada momento, como nos decía nuestro pastor el día Así domingo, es, ¿verdad? así es. Hay que estar siempre en esa dirección, ¿verdad? Dando gracias y que no se nos olvide, ¿verdad? En ningún momento de nuestras vidas o en ningún momento de nuestras actividades diarias, ¿verdad? Eh, ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Verdad? De alguna u otra forma tratando, ¿verdad? De que eh, todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios nos ha dicho, no se nos olvide en ningún Amén. momento. Así es. Es que es un poco difícil, muchas veces es difícil porque hay situaciones que son complejas y nosotros es como que nos separamos, ¿verdad? Por un instante de todas las enseñanzas, incluso hasta de nuestro propio Dios, y, pero volvemos, ¿verdad? Por su gracia. Por su gracia, Amén. ¿verdad? Porque también te dice que tenemos un ayudador, que es el Paracletos, que es el Espíritu Y Santo, de hecho, ¿verdad? cuando ya nos apartamos, ya se siente esa necesidad, porque somos dependientes de Él. Amén. Así es. Así que el Señor les ayude. No sé si nos ayude Amén. también a nosotros, si eso es, que el Señor nos ayude en todo momento. Y lo hace. Y lo hace. Amén. Y lo seguirá haciendo. Así es. Él dice que lo hará hasta el Él, fin de los tiempos. Él nos perfecciona en todo momento. Amén. Así Amén. es. Así Bueno, en los últimos estudios, ¿cierto? Estuvimos viendo acerca de cuando Jesús, ¿cierto? Llama a estos 12, de entre toda esa multitud que había, Él escoge a 12, ¿cierto? Y lo empieza a preparar, ¿ya? Con vista a lo futuro, ¿ya? Porque recordemos que hasta este momento no habían tenido persecuciones como se iban a desencadenar después, ¿cierto? De la muerte y resurrección de Cristo. Pero como nuestro Señor no se le olvida ningún detalle, sino que nuestro Dios es un Dios de detalle, Él lo empieza a preparar desde ya. Recordemos que los llama, los empieza a preparar, los equipa, los envía, ¿ya? Y, ¿cierto? También les habla acerca de que iban a venir persecuciones, ¿ya? Que no por el hecho de que ellos estuvieran echando fuera demonios, no por el hecho de que ellos trajeran un mensaje en el cual se llamaba al arrepentimiento y que hicieran las paces con Dios, todos los iban a recibir, ¿ya? Aunque hicieran milagros, hicieran lo que hicieran, iba a haber gran cantidad de personas que los iban a rechazar y por ende iban a haber persecuciones, ¿ya? Persecuciones en todo ámbito, tanto en el núcleo familiar como también a nivel de gobierno. Y la gente en general, la gente que aborrece a Dios, que no quiere tener nada que ver con Dios, ellos, ¿cierto?, iban a perseguir a aquellos que venían en el nombre del Señor, ¿ya? Entonces es ahí que después pasamos, ¿cierto?, a la muerte de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, donde veíamos, ¿cierto?, que él fielmente predicaba el mensaje, llamaba al arrepentimiento, fuera quien fuera, el estrato social que fuera, y veíamos que ahí también se mete en problemas con Herodes, ¿cierto? Uno de los descendientes de Herodes el Grande, ¿ya? Que es el hijo de Herodes el Grande, este Herodes Antipa, que había tomado por esposa a una mujer que no le correspondía, sino que era la esposa de su medio hermano. Y también era también pariente de él, ¿ya? Entonces veíamos ahí que Juan el Bautista, ¿cierto? Como no tenía problema, él solamente temía a Dios y no a la gente. Él, ¿qué es lo que hace? Empieza a enseñar de que lo que él está haciendo no está bien y le exhorta esto, cosa que a ellos les molesta tanto a Herodes como también a esta mujer Herodías, ¿ya? Veíamos ahí que después hay un cambio en Herodes, empieza a oír de buena gana la enseñanza de Juan, le gustaba, ¿cierto?, oír a Juan, temía también a Juan, ¿cierto?, porque sabía que era un hombre justo, un hombre, ¿cierto?, que era buscador de Dios, lo sabía, ¿ya? Entonces empieza a haber un cambio, si bien al inicio sí quería deshacerse de él, pero también temía a la gente. Entonces por ese, teniendo eso en mente, pone freno, solamente lo echa en la cárcel, después lo oye de buena gana, pero también temía a Juan, pero recordamos también que era influenciado por su mujer, también temía a su mujer, y veíamos que también después cuando se da la ocasión, porque esta mujer Herodías, ¿cierto?, ya lo tenía entre ceja y ceja, quería hacerlo callar de alguna manera u otra, y se le presenta la oportunidad y usa a su hija. No le importó usar a su hija, ¿cierto?, para llevar a cabo ese plan malévolo que ella tenía de callar al Bautista de todas formas, ¿ya? Entonces esta muchacha, ¿cierto?, baila delante de su
padrastro, por así decirlo, ¿ya? Y delante de todos aquellos que él había traído, sus invitados, ¿ya? Que eran personajes importantes de aquel entonces, que tenían autoridad en aquel entonces, y, ¿cierto? Esta muchacha baila sensualmente delante de ellos, y esto al rey no le molesta, sino que le agrada, y le dice que cualquier cosa que le pida, él le va a dar incluso hasta la mitad de su reino. Y es ahí que ella le pregunta a su madre, y la madre le dice, pide la cabeza de Juan ahora, en un plato. Ella va, el rey se entristece, porque veíamos que ya no quería matarlo, quizás por miedo a la gente, quizás porque él temía a Juan, pero en vista de que ya había hecho esa promesa delante de todos esos invitados, ¿cierto? Accede, y es así como vemos que al final le es quitada la vida, ¿cierto?, al precursor del Mesías, y como veíamos al final del estudio, esto solamente era indicación de lo que iba a acontecer posteriormente. También era recordatorio de lo que Jesús ya había dicho, de aquellos que realmente quieren seguir a Dios, que realmente quieren obedecer a Dios. No todo va a ser color rosa, sino que muchas veces se va a levantar la persecución de tal forma que van a querer callar al mensajero de Dios, cueste lo que cueste, ¿ya? Y ahí lo vemos en Juan el Bautista, el próximo iba a ser Jesús, y así también cada uno de aquellos que se identifique con Jesús, ¿ya? Y ahora pasamos, ¿cierto?, a ver el método parabólico, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, que en esta ocasión, ¿ya?, vamos a irnos a Mateo capítulo 13. Y bueno, a medida que vamos a ir avanzando en este capítulo, nos vamos a ir dando cuenta de que Jesús empieza a hacer uso de las parábolas, ¿ya? Y al parecer este era un método que no hacía uso antes. Pero por lo que vamos a ir viendo en el estudio, de acuerdo a todo este tema ya de persecución que se está levantando de a poquito, él cambia su manera de enseñanza, ¿ya? Sí hemos visto que ha hecho mucho uso de distintos tipos de ilustraciones y cosas por el estilo, ¿ya? Pero vamos a ir viendo este enfoque, ¿cierto?, en la parábola, ¿ya? En este capítulo 13 de Mateo hay varias parábolas, ¿ya? Por ejemplo, está la parábola del sembrador, vemos también, ¿cierto?, la parábola del trigo y la cizaña. Después vemos en el 31, el verso 31 del capítulo 13 de Mateo, la de semilla de mostaza, de la levadura vemos en el 33, y así vemos, ¿cierto?, que también, en medio de las parábolas, Jesús dedica un instante, ¿cierto?, a hablar del propósito de usar parábolas, ¿ya? Y vamos a ir viendo eso paso a paso, ¿ya? Entonces vamos a ver desde ahora, ya desde esta ocasión, y en la mayoría de las ocasiones futuras, ¿cierto?, que vamos a hablar, que Jesús va a usar muchas ilustraciones, o específicamente hablando de las parábolas, ¿a quién? A las multitudes, ¿ya? Entonces, de hecho, así lo afirma Marcos. Marcos 4, versos 33 y 34 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, ¿ya? Entonces ya vemos aquí que aparecen las parábolas. Bueno, en los evangelios sinópticos, ¿cierto?, estos tres evangelistas, que son Mateo, Marcos y Lucas, que es lo que hemos estado estudiando, ¿cierto?, hasta ahora, que narran los acontecimientos de manera similar, de repente algunos con más información que el otro, pero entre los tres los podemos ver, ¿ya? Y armar, ¿cierto?, esta vista general. En ellos nos encontramos, dice Pablo Hoff, con 30 parábolas, ¿ya? En otras palabras, 30 parábolas nos encontramos solamente en Mateo, Marcos y Lucas. Y dice aquí el escritor que en Juan no hay ninguna, ¿ya? Y si bien están las parábolas, ¿cierto?, 30 parábolas en los evangelios sinópticos, dice que se encuentran distribuidas en 3 grupos, ¿ya? Las primeras las encontramos, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 13, y también las encontramos en los pasajes paralelos que son Marcos 4 y Lucas 8, ¿ya? Por ejemplo, la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, y así las que les estuve leyendo yo hace un momento, los subtítulos, ¿ya? Otras las encontramos solamente en Lucas 15 al 16. Por ejemplo, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, ¿ya? Esas las encontramos en Lucas. Y también nos vamos a encontrar también con otras que están en Mateo capítulo 20, ya
hacia adelante, aproximadamente el 22, donde nos vamos a encontrar con los obreros de la viña, la parábola de los 2 hijos, los labradores malvados, la fiesta de boda, y así, ¿ya? Entonces, para que tengamos en mente, ya Jesús empieza a cambiar su método, ¿cierto? Empieza a hacer uso de las parábolas, ¿ya? 30 de ellas se encuentran en los evangelios sinópticos, y para que recordemos, en Juan no hay ninguna, ¿ya? Ahora, usted podrá decir, parábola, ¿qué parábola? Bueno, vamos a ver la definición. Dice MacArthur, parábola, ¿cierto? Esa es en el original, ya, parábola. Es una palabra compuesta, obtenida de una forma del verbo baio, que significa lanzar, colocar o situar. Recordemos, lanzar, colocar o situar. Y el prefijo para, dice, que significa al lado de. Dicho de otra forma, la idea de la parábola es colocar, ¿cierto?, una cosa al lado de otra a fin de compararlo, ¿ya? Para que lo tengamos en mente. Entonces, ¿qué es una parábola? ¿Qué busca hacer una parábola? Colocar una cosa al lado de otra para compararlas, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que Jesús hacía era colocar algo conocido por el contexto bíblico, algo que les era familiar a ellos, para poder intentar explicarles algo que ellos no conocían, ¿ya? Para de esta manera hacerlo más claro, más entendible. Dice Pablo Hoff, es una historia corta que se refiere a la naturaleza o a la experiencia humana. Ahí dicho de otra manera más clara, a la experiencia humana, ¿ya? Y se utiliza para ilustrar una verdad espiritual o moral. Entonces podríamos verlo así. Jesús utilizaba algo que era conocido por las personas, por ejemplo, como dice aquí Pablo Hoff, algo basado en la experiencia humana, ¿ya? Para explicarle algo espiritual, ¿ya? Para que quede más claro. Por ejemplo, bueno, hemos visto también, y vamos a seguir viendo, que Jesús usa muchos eventos, muchas costumbres, ¿cierto?, de la vida cotidiana para ilustrar, ¿cierto?, sus enseñanzas, ¿ya? Y en esta mayoría de las ilustraciones que él usa, por ejemplo, podemos tomar de la vida rural. Cuando habla acerca del cuidado de los animales, de cultivar el campo o tareas de la casa, ¿ya? Por ejemplo, ahí tomando en consideración la primera parábola, que aquí la parábola del sembrador, podemos ver que mientras Jesús quizás estaba narrando esta parábola, ya a esta multitud, ¿cierto?, que se estaba ahí acumulando alrededor de él y que él le empieza a enseñar, ¿cierto?, como nos dice aquí el versículo 1, que se sienta, ¿cierto?, junto al mar, con esta posición, ¿cierto?, que tenían los maestros de aquel entonces, los rabinos, se sienta, ¿cierto?, para enseñar y le empieza a hablar. Entonces, era posible que en ese momento en que él estuviera compartiendo esta enseñanza, ellos estuvieran viendo cerca, o quizás no lo estuvieran viendo, pero era algo totalmente que podía suceder, ¿ya? ¿Por qué? Porque para todos era conocido, ya sea que fueran agricultores o no, el tema de una persona que salía a sembrar, ¿ya? Podían estarlo viendo, como les decía, o podía que no, pero lo tenían en su mente, lo conocían, ¿ya? Pero tomando en consideración de que lo estuvieran viendo, mientras Jesús estaba hablando, pongámonos en idea de que lo estaban viendo, que estuvieran mirando alrededor y que vieran a un hombre, ¿cierto?, que estaba sembrando, que estaba tirando la semilla, ¿ya? Entonces, eran ejemplos conocidos, cosas que ellos tenían ahí frescos, ¿cierto?, en la memoria, ¿ya? Y en esta parábola, por ejemplo, del capítulo 13, esta secuencia de parábolas, nos vamos a encontrar que Jesús usa muchas figuras conocidas, como por ejemplo el suelo, ¿ya? Las semillas, las aves, los espinos, las rocas, el sol, el trigo, la cizaña, la semilla de mostaza. ¿Sabían ellos lo que era la levadura? Cuando hablaba de un tesoro escondido, algo de gran valor, como una perla, ellos lo entendían, ¿ya? Entonces Jesús utilizaba estas cosas, ¿cierto?, que eran comunes, que ellos las conocían, para poder ilustrar, ¿cierto?, estas verdades espirituales, ¿ya? Quizás eran narraciones ficticias, ¿ya? No estaban sucediendo en el momento, pero se ajustaban totalmente a la realidad, ¿ya? Para que lo tengamos ahí en consideración.
Ahora, este no es un método que Jesús se le ocurrió, ¿cierto? Y que no, que se le ocurrió justo ahora. No, este es un método, ¿cierto? Que es utilizado desde la antigüedad, ¿ya? Incluso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, este método de las parábolas, ¿ya? Vamos a ir a 2 Samuel, capítulo 12. Ahí vamos a ver que en el Antiguo Testamento también se hacía uso de esto, ¿ya? Para enseñar algo, ¿ya? 2 Samuel, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 4. ¿Lo leo usted o lo leo yo? Dice así: Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él y le dijo, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Ahí le está narrando, ¿cierto? Una parábola aquí, este profeta Natán. Le dice, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Ya? Ahí vemos que le presenta algo, ¿cierto? Que era conocido de aquel entonces para poder enseñarle algo. Aquí en específicamente, bueno, vamos a seguir leyendo aquí para poder entender a qué se refiere con esta historia aquí el profeta Natán. Vemos el verso 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y a qué se refería entonces el profeta? Verso 7, y dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces ahí podemos ver que él usa, ¿cierto? Algo que era cotidiano, ¿cierto? Que alguien tuviera animalitos, ¿cierto? Que los cuidara y todo esto. Unos tenían más porque era rico y también los pobres tenían menos. Puede ser que solo tuviera una, ¿ya? Y pasa este problema, ¿ya? Entonces vemos ahí que lo justo sería castigo para aquel que le quitó al que tenía menos. Pero aquí vemos que el profeta se refería a lo que había hecho David, ¿ya? Que no era encubierto delante del Señor. Entonces él, como vocero de Dios, lo envía a hablar, ¿cierto? A exhortar a este David que había hecho mal, ¿ya? Entonces, y así también podemos encontrar en Isaías. Isaías capítulo 5, nos encontramos con otra. Isaías capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al 6. Parábola de la viña, dice en Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será poblada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Ya? Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor.
¿ya? Entonces ahí podemos ver que también se hacía uso en el Antiguo Testamento de las parábolas. Oye, se apagó la... Vamos a seguir. Vamos a volver. Ahí sí. Se apagó. Ya. Entonces, vemos que Jesús no inventó, ¿cierto? Ahora que lo estamos viendo en las narraciones del Nuevo Testamento, que nos narran acerca de la vida de Jesús, ¿cierto? Su ministerio terrenal. No es solamente acá que se hace uso de las parábolas, sino que también se hacía uso de ellas, de este método de enseñanza antiguamente, ¿ya? Pero, si bien, aunque Jesús no lo inventó, sus parábolas sí sobresalen en gran manera. ¿Por qué? Porque son sencillas y traen un profundo significado. Siempre en sus parábolas, ¿cierto? Hay algo que llama la atención. Siempre hay algo que llama a la reflexión, a pensar, ¿cierto? Y motiva a llevar a una acción, a tomar una decisión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro punto, que es la finalidad de las parábolas, ¿ya? ¿Por qué Jesús, cierto, emplea las parábolas para enseñar? ¿Por qué? Bueno, aquí el escritor dice que hay 4 razones, ¿ya? La primera es para hacer interesantes y fáciles de entender las verdades morales y espirituales, ¿ya? Esa es la primera razón. Para hacer interesante y fácil de entender las verdades morales y espirituales. Recordemos, hace una comparación de algo que es conocido por ellos para explicar algo que no conocen. Trae a la mente de ellos, ¿cierto?, la imagen de cosas que ellos conocían en lo cotidiano para poder explicarles algo espiritual o algo referente a lo moral, ¿ya? Entonces, con esto, trayendo estas ilustraciones, ¿qué hacía él? Que fueran interesantes, llamaba la atención del espectador, ¿cierto? Y les ayudaba a entender estas cosas que para ellos no hubieran sido entendibles de otra forma, ¿ya? Entonces ahí vemos el primer punto. El segundo punto es que, bien, está ligado, ¿cierto? Está ligado al punto anterior. Porque si ya él me la está haciendo fácil de entender, al traerme un ejemplo que yo conozco, entonces me va a ser fácil de recordar, ¿ya? Y si la hace fácil de recordar, me va a ser fácil a mí pensar y me va a llevar entonces a una reflexión. ¿Para qué? Yo pensando, para buscar, ¿cierto?, la verdad. ¿Qué es lo que significa? ¿Ya? Entonces ahí vemos el segundo punto. Las hace fáciles de recordar y así también fácil de pensar. Trae reflexión al oyente. ¿Para qué? Para motivarlo. O sea, lo motiva, mejor dicho, lo motiva a querer encontrar la verdad. ¿Qué es lo que está queriendo decir con esto? Me motiva, ¿ya?, a eso. El tercer punto, ya aquí empieza a cambiar la cosa, ¿ya? Porque ya hemos visto los 2 primeros que tienen que ver con que para que me sea fácil entender, para que me sea interesante, para que me sea fácil de recordar, para que yo lo pueda pensar y accionar, ¿cierto? Y me está revelando, me está haciendo entender. Pero vemos que en el punto 3 empieza a ocurrir algo bien particular. ¿Por qué? Porque dice aquí que una tercera razón en la cual Jesús hace uso de las parábolas es para no ofender a los que no estaban en condiciones de recibir la verdad porque tenían prejuicios. ¿Ya? Entonces vemos ahí que a través de las parábolas Jesús también velaba, ¿cierto?, de cierta forma a aquellos que tenían prejuicios, ¿cierto?, la verdad. Velaba un poco la verdad para que no fuera tan chocante para ellos, ¿ya? Entonces se las daba de a poco. Bueno, ahí podemos ver que eso es mejor que negárselo todo, ¿ya? Entonces iba trabajando en este tipo de personas de manera especial. Bueno, sabemos que nuestro Señor trabaja de manera personal. Entonces, aquellos que tienen un corazón dispuesto, Él, ¿cierto?, les revela, les va enseñando, ¿ya? A los que estaban ahí con un poco de prejuicios también, pero va a ir viendo de a poco. Pero también en este tercer punto aparece otro punto, ¿ya? Que por otro lado nos encontramos con aquellos que no tienen un corazón dispuesto, ¿ya? Con aquellos que son enemigos de Jesús y que también los vemos, ¿cierto?, dentro de esta multitud. Entonces a ellos, cuando Jesús hace uso de las parábolas, ellos no entienden nada. Entonces el uso de las parábolas para ellos era bloquear. Se ocultaba la verdad de estos enemigos, ¿ya? Entonces Jesús hacía uso de las parábolas
pero ellos no entendían nada. E incluso podrían decir que son historias sin sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué se podía obtener de esto? No provocarlos prematuramente. ¿Ya? Porque recordemos que los tiempos son de Dios. Entonces hay tiempos para cada cosa. En el tiempo de Jesús, ¿cierto? Había tiempos en los cuales él tenía que padecer. Y todavía no era. ¿Ya? Todavía no era el tiempo, entonces no se podía desencadenar una persecución de tal nivel como lo fue, ¿cierto? Previo a la crucifixión. ¿Ya? Entonces, para no provocarlos prematuramente, también se hacía uso de las parábolas, ¿cierto? Y de plano, ¿cierto? Se ocultaba la verdad de aquellos que eran enemigos de Jesús. Entonces podemos ver ahí que se revelaba, ¿cierto?, a aquellos que tenían un corazón dispuesto, pero también se ocultaba de aquellos que venían con un corazón medio raro, ¿cierto?, delante del Señor. Y el cuarto punto también aparece tomando lo que dije anteriormente, para traer juicio o castigo sobre las personas, ¿cierto?, que voluntariamente se ciegan a la verdad. ¿Ya? Ahí vemos que ya aparece juicio, o sea, aquellos que quizás venían con un corazón raro delante del Señor, quizás se podían arrepentir, ¿cierto? Y decían, ay, así. Pero hay otros que, teniendo toda la evidencia, se ciegan voluntariamente, no quieren ver la verdad que Dios les está dando, no quieren ver, tapan sus oídos a lo que Jesús está diciendo y a ellos ya cae juicio, ¿ya? Entonces ahí vemos que se les cierra totalmente a ellos la verdad que el Señor estaba enseñando, ¿ya? Entonces, como les decía hace un momento, pareciera que al principio del ministerio, ¿cierto?, Jesús no hizo tanto uso de las parábolas para enseñar. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque, por ejemplo, aquí en el versículo 10 de este Mateo capítulo 13, dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, por eso, ¿cierto?, se llega a la conclusión de que Jesús antes no hacía uso de esto. Pero aquí vemos un cambio, que empieza a usar las parábolas. ¿Ya? Entonces vemos que hasta los discípulos, ¿por qué les enseñas por parábolas? Aquí dice un comentario, ahora, debido a la creciente precaución de no provocar innecesariamente a sus enemigos, era preciso presentar la verdad de una forma que careciera de significado para ellos. Así les sería difícil emplear una parábola como medio de acusar a Jesús ante las autoridades y de esa manera provocar la crucifixión antes de tiempo. ¿Ya? Buen punto. Entonces vemos ahí, bueno, y lo notamos en lo que hemos estado viendo, porque se ha estado, ¿cierto?, intensificando la hostilidad hacia Jesús. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que Jesús cambia su manera ahora ante el rechazo, ¿cierto?, incluso de los líderes religiosos, que ya hemos visto que han tenido varios enfrentamientos. Él cambia ahora su método de enseñanza e incluso aquí lo vemos manifestado en sus discípulos. ¿Por qué les enseñas en parábola? ¿Ya? No era para todo. Y como lo estaba diciendo, o sea, lo vemos incluso acá en el verso 11 en adelante, que Jesús les responde a esta pregunta y les habla acerca del propósito de las parábolas. Le dice en el verso 11 de este Mateo 13, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Ya? Verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y ni entienden. ¿Ya? Entonces vemos ahí el primer propósito, bueno, el propósito doble de partida. El primero, ¿cierto?, es revelar la verdad a aquellos que tienen un corazón dispuesto delante del Señor, en este caso, los discípulos. Y el segundo propósito es ocultar la verdad de aquellos que no tienen un corazón dispuesto delante del Señor. Quizá debido a su pecado, a la dureza de su corazón, al apego, ¿cierto?, por las cosas materiales, no quieren soltar su pecado, diferentes situaciones, ¿ya? Pero a grandes rasgos, no tienen un corazón dispuesto delante del Señor. Y a ellos, ¿cierto?, se les oculta la verdad. Entonces, por eso podemos ver ahí un propósito doble de las parábolas. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, lo que hemos visto hasta ahora nos damos cuenta de que todo depende de la actitud del creyente para con Cristo. Hay algo que quiero cortar, si no... ¿Sí? No, síganme. Hay algo que a lo mejor a los oyentes o los lectores de la Biblia pueden que haya llegado lo mismo que llegué yo.
Porque en Mateo 15:15 habla de algo que dice, lo voy a leer como dice, respondiendo dice, Pedro le dijo, explícanos estas parábolas. Y ahí viene una pregunta a ese entonces, ellos tampoco entendían las parábolas. Es que ahí viene otro punto, ¿ya? ¿Verdad? Porque ahí Jesús, porque o sea, ahí Jesús si dice, partimos de esa base, vosotros. claro, porque si partimos de esa base, eso quiere decir que ninguno entendía lo que estaba realmente hablando Dios. Por eso aquellos que tenían un corazón dispuesto podían entender, porque estaban apegados a Cristo. Cristo se las explicaba y sabía realmente sus corazones. Y aquellos que se las explicaba, se podría decir que eran los discípulos. Así es. Por eso, como veíamos ahí en el versículo 11, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros. O sea, a los a otros sus no. discípulos. A los que están cerca suyo. Claro. A los que dependen de él. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver que depende de la actitud del creyente, del oyente, mejor dicho, de aquel que oye, ¿cierto? Que recibe el mensaje del Señor. Depende de la persona, ¿cierto? Su relación o cómo está su corazón delante del Señor, ¿ya? Porque incluso lo podemos ver en los versos 16 y 17, ¿ya? Cuando Jesús dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron, ¿ya? Entonces podemos ver que Jesús les dice, o sea, no a todos está dado, ¿cierto?, conocer las verdades, ¿ya? Entonces por eso hago uso de las parábolas. A ustedes sí, pero a ellos no, ¿ya? A los que tienen un corazón dispuesto, sí, pero a los que no tienen un corazón dispuesto, no lo van a entender. Para ellos les van a hacer locura, para ellos van a hacer historias sin sentido. Bueno, y eso lo podemos ver incluso hoy en día, cuando dicen, oye, ¿ustedes qué leen? La Biblia esos son cuentos, ¿ya? No los van a entender porque incluso la misma escritura dice que para el hombre natural, para él son locuras todas estas cosas, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy en día y nosotros tenemos que hemos sido sellados por él, por medio de Cristo, que nos ayuda a entender la palabra, ¿ya? Es Cristo el que enseñaba la palabra aquí. Y podemos ver que incluso aquí en la parábola del Señor, la que hace del sembrador, cuando dice en el verso 18 en adelante, tiene subtítulo, Jesús explica la parábola del sembrador, ¿ya? Ahí le explica, ¿ya? Le explica la parábola, ¿ya? Entonces, los ojos espirituales y los oídos de los discípulos fueron abiertos. Y ellos entonces vieron y oyeron, como veíamos ahí, lo que los profetas y los santos del Antiguo Testamento deseaban oír y deseaban ver, pero no pudieron, ¿ya? En aquel entonces. Pero ellos sí tuvieron esa bendición, porque estaban con el Señor mismo, ¿ya? Y sus corazones estaban prestos a Él, estaban rendidos a Él, estaban abiertos a ser enseñados por Él, ¿ya? Entonces, podemos ver que solamente a sus discípulos el Señor les explica el significado de las parábolas. Incluso, volviendo a recalcar el versículo 11, a vosotros os es dado conocer las cosas, a los otros no, ¿ya? Entonces, a ellos sí les explicó, pero en cambio a aquellos que tenían un corazón que no buscaba del Señor, que venía con otras intenciones, para ellos las parábolas eran historias sin sentido, para ellos eran un misterio, no las iban a entender, o quizá iban a ser como un acertijo imposible de resolver, ¿ya? O otras como por ejemplo para hacerlo caer al mismo Jesús. Es que claro, por eso hacía uso de las parábolas, porque como veíamos ahí, ya se estaba notando la hostilidad, entonces para no hacer un levantamiento prematuro, porque todavía no era tiempo, ¿ya? A través de las parábolas ellos no lo podían acusar, ¿ya? Como leíamos en el comentario anterior, de que incluso no podía adelantar una crucifixión, sino que el tiempo de Dios es el tiempo que corresponde, y cuando Dios dice, se hace, ¿ya? Entonces el tiempo para que Jesús padezca todavía no era, ¿ya? Entonces vemos ahí que él hace uso de las parábolas, algunos sí, podían entender. Como por ejemplo, hay una parábola que es la parábola del buen samaritano, ¿te acuerdas? Esa parábola del buen samaritano, hay algo que hay creo que es un escriba o un erudito de la palabra que le hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Así es, ¿verdad? Bueno, y él le cuenta, ¿verdad? Este relato, sí. Le dice que un hombre fue asaltado. Y le muestra diferentes personajes. Es asaltado, le roban todas sus cosas, queda ahí el botado, viene
un sacerdote y pasa, después viene un levita y pasa, y después viene un samaritano y él toma al hombre y lo lleva. Y los samaritanos, recordemos que eran mal vistos. Claro, lo lleva a un mesón, da 2 denarios para que lo cuide, una vez que dijo, cuídalo y haz todo lo que él necesite, y cuando yo vuelva, ¿verdad? Te pago todo lo que él ocupe, o lo que él haya ocupado, lo que haya gastado, y después le devuelve la pregunta. Jesús, ¿Cuál fue claro, prójimo? ¿Cuál de estos fue el prójimo? El prójimo de que fue asaltado. Y le dice, el que ayudó, ¿verdad?, al hombre. Y él le dice, ve y haz lo mismo. Y ahí, cuando él pensaba que podía pillar a Jesús, claro, se le devuelve todo. Claro, pues Jesús hace uso de la parábola, claro, porque como decías tú, ellos con artimañas venían para hacerlo caer, ya, pero bueno, el Señor conoce los corazones y sabe, ¿cierto? Todas las cosas, las intenciones y todo el corazón. Pero sí, claro, ahora estudiando uno la Escritura puede ver y puede acordarse de muchas cosas, ¿verdad? Y puede decir, claro, las parábolas no solamente muchas veces eran para que su entorno, ¿verdad?, de que sus seguidores pudieran, o los mismos discípulos pudieran aprender de lo que estaba pasando, sino que también habían otros que estaban detrás se podría decir, detrás de cámara, escuchando también, claro, y viendo cómo él respondía y cómo él podía, desde una historia, desde algo sacado, ¿verdad? Porque esa historia o esa parábola, ¿verdad?, a lo mejor pasó muchas veces, o pasaba por esos lugares. Esas situaciones, claro, pasaban en los lugares que eran... Claro, para sacar una enseñanza, era algo conocido por ellos. Claro, y sacaba una enseñanza, ¿verdad? Y también le mostraba, ¿verdad?, a estos perseguidores, se podría decir, de Jesús, ¿verdad? La verdad. Claro. La verdad. Entonces cuando lo envía, ¿verdad?, a que él haga lo mismo, yo me imagino cómo se sintió ese hombre cuando respondió así, dijo, no sé, él que hizo el bien, y como yo también hago el bien, ve, hace lo mismo tú. Así que es una cosa así como que ya. Al final se respondieron solos. Venían y caen en su propia trampa. En su propia trampa. En realidad es que eso, caen en su propia trampa. O sea. De hecho, todas las veces que quisieron como encerrar a Jesús de alguna forma, poniendo entre la espada y la pared, los que terminaban en la espada y la pared eran ellos, porque ellos sabían la respuesta, pero para no quedar en esa posición, ¿cierto?, de que lo que Jesús estaba enseñando era lo correcto, ellos preferían guardar silencio e ideaban otra forma de poder quizá hacerlo caer, ¿ya? Pero al fin y al cabo nunca pudieron, ¿ya? Entonces, podemos ver ahí que el Señor hacía uso de las parábolas, ¿cierto?, con este doble propósito, para revelar, ¿cierto?, la verdad de aquellos que sí eran buscadores sinceros, pero también se velaba de aquellos que eran sus enemigos, ¿ya? Pero veíamos también, cuando hablábamos de esos 4 puntos, que era para hacerla fácil de llamativa, ¿cierto?, fácil de entender, fácil, ¿cierto?, para poder reflexionar, y veíamos el punto 3, que se dividía en 2, ¿cierto?, que velaba, ¿cierto?, un poco a aquellos que quizás tenían prejuicios, pero igual se las revelaba de a poco, de acuerdo a lo que podía ir trabajando en ellos. Pero también el segundo punto de ese punto 3 era que se velaba completamente de aquellos que eran sus enemigos, ¿ya? Y ahí veíamos el punto 4, que aparecía juicio, ¿se acuerdan? Juicio de aquellos que se negaban voluntariamente a toda la evidencia, a toda la verdad, que no querían ver ni oír, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver ese juicio, ¿ya?, que vemos que las parábolas también endurecen, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, las parábolas sirven para endurecer disposiciones ya formadas y para enceguecer a las almas mal dispuestas a aceptar la verdad. Al ojo, ¿ya? Entonces sirven para endurecer, en otras palabras, a aquellos que tenían un corazón no dispuesto, duro delante del Señor, no querían, ¿ya? Y eso, por ejemplo, nos lleva a los versos de Marcos, ¿cierto? El capítulo 4 de Marcos al verso 12, donde Jesús hace alusión a una cita de Isaías, ¿ya?
Porque esto ya había acontecido antes. ¿Ya? En Isaías 9, Marcos también lo cita, ya en Marcos capítulo 4:12, como le decía, cuando dice, habla acerca de este juicio, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en aquel entonces, cierto? Que también estaba aconteciendo cuando Jesús estaba acá. ¿Ya? Bueno, entendamos lo que pasaba en el tiempo de Isaías. En esas circunstancias históricas, ¿ya? Este profeta fue enviado por Dios a predicar ese camino de liberación divina al pueblo. Pero ¿qué pasó? Que hubo un endurecimiento voluntario. Y ante ese endurecimiento voluntario del pueblo, Dios retiró su luz y el mensaje, cierto, que le fue transmitido por medio del profeta, solo los endureció más. ¿Ya? También ocurrió acá con Jesús y vemos que en Segunda de Tesalonicenses también se habla acerca de esto, acerca de este castigo divino a los que rechazan la verdad, a los que rechazan la evidencia, a los que rechazan la luz, no quieren oír, no quieren ver nada con respecto a Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 9 y 10, yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Entonces ahí vemos que hay juicio. Se presenta el mensaje, Dios, si dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, si Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Ya? Entonces, estas buenas nuevas son predicadas a toda criatura, como dice la Escritura. ¿Ya? A todos, a todo el mundo. Pero, como bien Jesús le estaba explicando a sus discípulos, van a haber algunos que van a rechazar, pero igual va a haber un remanente que va a recibir. Pero aquellos que rechazan, ¿cierto?, este mensaje de salvación, aquellos que rechazan este regalo que Dios le está dando, que es la salvación, bueno, no van a poder ser salvados entonces, sino que hay condenación. ¿Ya? Dice aquí un comentario de Mundo Hispano: la verdad del reino entra en la conciencia de una persona por medio de los oídos y los ojos. La predisposición del corazón determina la admisión o no de la verdad del reino. Entonces podemos ver, entra por los ojos y por los oídos, pero cuando llega al corazón, ¿cierto?, de este ser humano, es ahí, ¿cierto?, que si se ve si lo admite o lo rechaza. Dice, la autosuficiencia, el orgullo, los compromisos sociales, económicos, políticos y religiosos determinaron una predisposición en contra. Es el eterno no querer del hombre que le hace incapaz de entender y aceptar la verdad del reino. Entonces podemos ver ahí que todos podemos ser oyentes, ¿ya? Oímos la palabra. Y en este caso aquí veían a Jesús haciendo los milagros, que eran señales, que apuntaban quién era él. Pero el corazón de estos que oían y veían estaba duro contra él. Entonces, esa palabra, esa evidencia, no iba a poder llegar ahí a ese corazón porque estaba duro. Entonces iba a ser rechazado. ¿Ya? Eso es lo que nos está queriendo decir acá. Ahora, Mateo con todo esto está evitando, ¿cierto?, en eximir al hombre de toda responsabilidad. Nos está mostrando todo esto, ¿ya? O sea, el hombre es responsable, en pocas palabras nos está diciendo aquí, porque es el corazón de la persona. El mensaje está para todos, pero es la persona, ¿cierto?, la que puede aceptar o rechazar. Y eso está en el corazón, depende de cómo está mi corazón para con Dios. ¿Ya? Entonces aquí el hombre no se exime de responsabilidad, sino que tiene una responsabilidad, tiene que decidir. ¿Ya? Entonces, como les decía hace un momento, o sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que el mensaje es para todos. Claro. ¿Ya? Sí, pues sí, sí, de hecho en Timoteo dice que hagamos rogativa, oremos por todos,
incluso por las autoridades, porque Dios quiere que todos ellos vengan al conocimiento de su Hijo amado, ¿es cierto? Y que en Él tengan también salvación, si Dios no quiere que nadie se pierda. Y hoy es un día más de misericordia. El hecho de que estemos oyendo, ¿cierto?, esta palabra es misericordia de Dios, ¿ya? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Aquellos que no han creído en Él, quiere que vengan a Él. Y aquellos que están en Él, quiere que sigan perseverando, ¿cierto? Y que sean siendo útiles en sus manos, ¿ya? Entonces, Él quiere que todos los hombres se vuelvan a Él y se salven. Por eso ideó este plan, ¿ya? Pero esa decisión de estar a favor o en contra queda al hombre, ¿ya? Y por ejemplo, en Ezequiel 33:11 dice así: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? Y volviendo a tomar Juan 3:16, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no quiere que se pierda, sino para qué hubiera enviado a su Hijo, ¿cierto? Él dejó ese lugar, se tomó forma de siervo, se limitó a nuestras limitaciones, sin pecado alguno, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Él dio su vida. El justo pagó por los injustos. Pero dice, sí, Él lo envió al mundo para salvación, para que creamos en Él y podamos tener salvación, ¿ya? Pero Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer, no quiere, no tiene un corazón dispuesto, está más endurecido. El Hijo no verá la vida, dice aquí. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra es clara, ¿ya? Aquí el hombre no se exime de su responsabilidad. El mensaje está para todos, pero el Señor ve los corazones, y aquellos que se niegan van a ser más endurecidos. Es algo que a lo mejor muchos cristianos o nosotros mismos deberíamos tener claro a la hora de qué, salir a predicar, por ejemplo. Así es, que muchas veces se nos olvida y nos frustramos. Y nos frustramos, y Cristo dice, ¿sabes qué? Tu tarea es predicar nomás, lo claro, lo de Él. Lo ve Él, ¿verdad? Aquí Cristo hacía sus predicaciones, hacía su, ¿verdad? Las parábolas y todo eso, ¿verdad? Y dice que a Él se acercaban todo tipo de gente, pues se acercaban los publicanos, los pecadores, para oírle, los fariseos y los escribas, ¿verdad? Claro. Yo no lo estoy inventando esto, hermano, esto lo dice Lucas 15:1, ya cuando él habla sobre la parábola de la oveja perdida. Y usted lo puede encontrar y puede ver que no solamente estaban sus discípulos y algunas personas, no, había de todo. De todo había de todo. Estaban los fariseos, estaban los escribas, ¿verdad? Estaban los pecadores, los publicanos, todos estaban, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Entonces, es como la parábola de la semilla, pues se tira, ¿verdad? Pero cae en diferentes terrenos. O sea, están todos ahí, están todos los tipos de terreno. Todo tipo de corazones, eso. Claro, se podría decir todo tipo de corazones, la semilla cae y en algunas, ¿verdad? Solamente en el buen terreno. Claro. Así que, pero es así, o sea, el trabajo en general, ¿verdad? Todo el trabajo es de Dios, ¿verdad? La voluntad es de Dios, ¿verdad? Y bueno, y al que cree, como dice la Escritura, al que cree, ¿verdad? Ese tendrá vida eterna. Pero hay que cree en qué? En Jesucristo. Amén. En Jesucristo. O sea, si yo creo, tengo que creer en Jesucristo. Y también tengo que confesar que soy un pecador. Reconocer mi condición. Claro, reconocer delante de este Dios, de este Salvador, ¿verdad? Que como bien decía Joana, dejó todo de lado,
dejó su trono, ¿verdad? Para venir a completar este plan de rescate de Dios que viene desde el principio, cuando la humanidad se cayó, cuando la humanidad perdió, ¿verdad? Esa comunión con Dios, ese trato directo con Dios. Ahora tenemos, ¿verdad?, a este intercesor, ¿verdad?, a Jesucristo como el Mesías, el Señor, el Salvador, para volver a retomar de nuevo esa comunicación que se había perdido con Dios. No tenemos paz para con Dios, como se nos explicaba, ¿cierto? Amén. Atrás, por medio de Cristo, ¿cierto? Amén, así es. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, este segundo punto donde veíamos por qué Jesús, las razones de por qué Jesús hace uso de las parábolas, ¿cierto? Y ahí veíamos que, ¿cierto?, es para, las usa para revelarlas, ¿cierto?, estas verdades a sus discípulos, ¿cierto?, a aquellos que son buscadores sinceros de él, pero también sirven para velar a aquellos que son sus enemigos. Y por consiguiente, ¿cierto?, de la mano de ese segundo punto, vemos que aquellos que insisten en endurecerse hacia él, viene juicio, o sea, no van a poder en ninguna manera entender. ¿Ya? Entonces, el camino que ellos quisieron seguir es el camino que los va a llevar a la condenación eterna. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al tercer punto, que es la interpretación de las parábolas. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, de forzar el sentido de las parábolas, haciéndolas decir lo que no dicen. ¿Ya? Porque somos dados para andar haciendo eso nosotros, ¿ya? De querer forzar las cosas y que digan lo que no dicen, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar correctamente las parábolas? ¿Ya? Bueno, todas estas cosas es como una introducción, hermano, para que podamos entrar ya a las parábolas, ¿ya? Las cosas que tenemos que tener en mente para no cometer errores, ¿ya? Entonces podemos considerar ciertas reglas para que nos puedan guiar en todo este proceso que viene ahora, ¿ya? La primera, ¿cierto?, que nos encontramos es que todas las parábolas tienen una verdad principal, una idea principal, ¿ya? Todas tienen una idea principal, ¿ya? A veces el Señor mismo es el que nos indica cuál es esa idea central. Tomando la parábola que decía Pedro hace un momento, o sea, la parábola del buen samaritano. ¿Ya? Esa parábola fue narrada para enseñar lo que significa el amor al prójimo. Por eso el Señor ahí la expresa, Él nos indica esa idea. Por eso, como decía Pedro, o sea, le hacen una pregunta, una jugada para poder hacerlo caer quizás, pero Jesús, ¿cierto?, haciendo uso de esto, le muestra realmente el valor, lo que significa el amor al prójimo, ¿ya? Pero ahí Él mismo nos revela la enseñanza, la idea central. Pero en otras ocasiones es el contexto lo que nos señala el propósito, ¿ya? Por ejemplo, en Lucas 15, cuando yo les hablaba, ¿cierto?, de que aparecen esas tres parábolas de las cosas perdidas, Jesús hace uso de ellas, cuando habla del hijo pródigo, de la moneda perdida, ¿cierto? Hace uso de esas parábolas en el contexto. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué hace uso de ellas? Porque recordemos que ahí aparecen los escribas y los fariseos que estaban molestos porque decían, a pecadores recibe y come con ellos, ¿ya? Entonces Jesús con estas parábolas les ilustra cuán valiosas son las almas perdidas para el Padre, ¿ya? Y con eso Él está justificando el trato que Él tiene con aquellos que eran despreciados por la sociedad. Por ejemplo, los publicanos o los pecadores que eran evidentes a todo el pueblo, ¿ya? Entonces, ahí vemos que el contexto nos informa de qué es lo que Jesús está queriendo manifestar con estas cosas perdidas. Sí, Él se está perdiendo, va camino a la perdición, pero por eso vine yo. Para eso me envió el Padre, ¿ya? Para que no se pierdan, sino para que tengan vida eterna, ¿ya? Entonces, ahí vemos que todas las parábolas tienen una idea principal. A veces Jesús las revela, pero otras veces el contexto mismo, todo, ¿cierto?, nos informa acerca de esta idea. El segundo punto que tenemos que considerar también, para no desviarnos, ¿cierto?, de interpretar lo que no es que no todos los detalles de las parábolas tienen significado, así que ahí tenemos que tener cuidado de decir, todas las imágenes que Jesús me está dando en la parábola
significan algo. No. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, el hombre del mesón, ¿verdad? Claro. ¿Qué significa el mesón? O las monedas. Las porque dos monedas, los dos pues, denarios. claro, no, todas las cosas no tienen significado, no todos los detalles tienen significado, así que tenemos que tener cuidado ahí. ¿O para dónde fue él cuando dijo, cuando vuelva? Claro, no tiene nada que ver eso. Entonces, no tenemos que atribuir significado a todos los detalles que aparecen ahí, no. Porque algunos son solamente parte del relato y sirven solamente como un adorno, ¿ya? Por ejemplo, cuando habla de la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? Esta semilla que es muy pequeñita, pero ahí después, ¿cierto? Que habla de que se hace grande, ¿ya? Entonces, nos habla de los pájaros que aparecen ahí, ¿ya? Esas aves que vienen, ¿ya? Pero esas aves no tienen ningún significado en sí, sino que esas aves, ¿cierto? Cuando dice que vienen ahí a este árbol, son como para, a esta planta, ¿cierto? Vienen, ¿cierto? Para mostrarnos que lo grande, ¿cierto? El tamaño de esta planta. Solamente para mostrarnos el tamaño de la planta. No es que tengan ella en sí un significado. Así que tenemos que tener cuidado ahí con estar buscando un significado a cada detalle, ¿ya? Solamente tenemos que interpretar todo de acuerdo a esa idea central que estábamos viendo que toda parábola tiene, ¿ya? Y el tercer punto con el que tenemos que tener cuidado es de una parábola sacar una doctrina. Que está muy de moda. Que está muy de moda hoy en día. No podemos sacar una doctrina de una parábola, ¿ya? Por ejemplo, en la parábola, ¿cierto? Del sembrador, de decir, la salvación se pierde. Porque el sembrador tiró la semilla, ¿cierto? En todos lados, por ejemplo, la semilla cayó en las piedras, ¿cierto? En los pedregales y también entre los espinos. Entonces, sí, germinó, pero después se murieron. Entonces, ¿la salvación se pierde? No. Recordemos que el centro, ¿cierto? De la parábola del sembrador, que vamos a ver si es que alcanzamos, ¿ya? Hoy, o el próximo estudio, vamos a ver que la idea central de todo esto, la enseñanza de Jesús de la parábola del sembrador, tiene que ver con el corazón del hombre, ¿ya? Que la palabra, ¿cierto? La semilla está para todos. El sembrador siembra, tira la semilla a todo tipo de terreno, ¿ya? Pero como veíamos, los terrenos son los corazones. Entonces sí, la palabra es predicada a todos, pero no todos la van a recibir de misma manera. Hay algunos corazones que sí se van a rendir y están dispuestos y van a reconocer su condición de pecadores delante de Dios y se van a humillar delante de Él, pero hay otros que en arrogancia, en orgullo, no van a querer, tienen su corazón duro. Entonces ahí la palabra no va a producir, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, pero nos está enseñando que la salvación se pierde. Así que la salvación no se pierde, de hecho es un don de Dios, dice Efesios, ¿ya? Entonces no podemos sacar, tenemos que tener cuidado de estar sacando una doctrina de una parábola. No. ¿Ya? Esa es otra precaución que tenemos que tener. Entonces, ahora entramos, ¿cierto?, a este Mateo capítulo 13. En este Mateo capítulo 13 vamos a encontrarnos con 7 parábolas. ¿Ya? Y como hablamos de que las parábolas tienen una idea central, las 7 parábolas que nos vamos a encontrar acá, la idea central, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema central? El reino de los cielos. Entonces, estas son 7 parábolas sobre el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, dice aquí el escritor, dicho reino se ha convertido en una realidad viva con el ministerio de Jesús. Sus milagros, y en particular la expulsión de demonios, señalan el hecho de que el gobierno soberano de Dios está alcanzando al hombre. Bueno, y aquí toma una cita de Mateo 12:28 que ya estuvimos viendo con anteriormente, ¿ya? Cuando dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Que sí, podemos ver que este reino de Dios, ¿cierto? Se ha acercado a los hombres. Y lo podemos ver, como bien decía ahí el escritor, a través de la expulsión de los demonios, de ese exorcismo que Jesús hacía. Porque recordemos que está el reino de Dios y también está el reino de las tinieblas. Entonces vemos a un Jesús operando, donde vemos que el reino de las tinieblas no tiene poder sobre él, sino que él tiene todo poder y autoridad para arrebatar de ese lugar al que él quiera, ¿ya? Entonces podemos ver, sí, en ese enfrentamiento que tuvo con estos líderes religiosos, que ellos le estaban diciendo, ¿qué? Cuando la gente ve que el milagro que él hace,
Decía, no, Dios está con él. Mm. ¿Qué? Y lo otro, no, imposible. Imposible. O sea, sabían que Dios puede únicamente obrar en aquel que puede hacer un milagro. Pero también, como no querían aceptar que Jesús venía de Dios, dicen, no, este hace los milagros por poder de Satanás. Este es un agente, un servidor de Satanás. Y Jesús les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya? Es totalmente ilógico que Satanás se levante contra Satanás. Yo vengo en contra del reino de las tinieblas y estoy arrebatando las almas de las manos del enemigo. Es ilógico. Pero, y cierto, es ilógico. Lo lleva a ese pensamiento. Y dándole esa idea, ya echando por tierra ese pensamiento, esa idea que ellos estaban sembrando alrededor, él dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya? Era más que evidente. Ha llegado. ¿Ya? Entonces, pero tenemos que tener claro, como dice aquí el escritor, el reino mesiánico tiene más que el aspecto de lo presente. También es un reino que será establecido literalmente cuando Él vuelva. Cuando este rey de este reino vuelva, ¿ya? En su segunda venida. ¿Ya? Ahí va a tener un sentido pleno. ¿Ya? Entonces, por medio de estas parábolas vamos a ir viendo que el Señor está enseñando que este reino va a crecer de una gran manera, de una manera totalmente asombrosa. Pero también vuelve a enfatizar que si bien va a crecer de manera asombrosa, va a haber también rechazo, un rechazo por muchos, ¿ya? Y que en esa etapa terrenal, ¿cierto? Hasta su segunda venida va a haber una mezcla. Van a haber justos y también van a haber personas que son injustas. Van a haber buenos, van a haber malos. Pero va a llegar el día en cuando Él, ¿cierto? Va a limpiar todo esto y va a arrebatar a los que son suyos y a los otros los va a dejar, ¿ya? O sea, va a llegar ese día, pero por mientras Él está dejando, ¿ya? Pero va a llegar ese día en que aquellos que no son de Él van a ser excluidos. En cambio, aquellos que sí son de Él van a ser glorificados, ¿ya? Y asimismo también, con todo esto, Él está describiendo el resultado, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. Porque desde el tiempo de la siembra, ¿ya?, que empieza con el ministerio de Jesús, hasta el tiempo de la siega, o sea, al fin del mundo, ya vamos a ir viendo que todo lo que Jesús está ilustrando acá está siendo descrito por Él. Ya todo eso que está aconteciendo ahora es lo que estamos viendo acá y que realmente va a ser así, tal cual como Él lo está diciendo. ¿Ya? Ahora, al clasificar, ¿cierto?, las últimas 6 parábolas que nos encontramos acá en Mateo capítulo 13, dice aquí el escritor, notamos que se forman 3 pares, ¿ya? Y cada par da un aspecto particular del reino. Por ejemplo, dice aquí, el primer par habla acerca de los obstáculos al crecimiento del reino. Y esa la podemos encontrar, bueno, y la vamos a ver más adelante, en la parábola de la cizaña y de la red. Ahí vamos a ver los obstáculos que se van a presentar al reino. El segundo par habla acerca de la expansión del reino. Y ahí la vamos a ver en la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Y vamos a ver también la preciosidad del reino. Y ahí vamos a verla en la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Pero antes, no vamos a alcanzar. No. Son las 9, ¿ya? Pero bueno, antes, ¿cierto? Vamos a ver la parábola del sembrador. Antes de ver esos 3 pares de parábolas, vamos a ver la parábola del sembrador. Pero por el tiempo, no creo que alcancemos porque requiere de su tiempo. Así que lo vamos a dejar para el próximo estudio. Para otra oportunidad. Pero es como una introducción que tengamos en consideración, ¿cierto? Para ya adentrarnos en el tema de las parábolas. Que son buenos puntos los que estuvimos viendo el día de hoy. Amén. Entonces dejar nota de lo que se nos viene, que son estos 3 puntos: los obstáculos al crecimiento del reino, la expansión del reino y la preciosidad del reino. Pero antes de entrar a esa, vamos a ver la parábola del sembrador, porque son 7. Son 7 parábolas que nos encontramos aquí en Mateo 13. ¿Ya?
Entonces ahí tenemos 3 pares, son 6. Y la séptima es la que vamos a ver, ¿cierto? De las primeras, que es la parábola, ¿cierto? Del sembrador. Pero la vamos a ver con su debido tiempo. Amén. ¿Ya? Entonces, fue bien importante lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? Que Jesús ya empieza a cambiar su método de enseñanza, ¿ya? Y las podemos ver aquí en estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Estamos viendo que él hace este tipo de comparaciones donde pone algo que es conocido para poder enseñar algo que no es tan conocido. Pero esa verdad no está para ser entregada a todos, ¿ya? El método de enseñanza o la enseñanza no solamente es para algunos, sino que es para todos. Claro, pero la revelación de ello, ¿ya? De esa enseñanza no es para todos. No es para todos. Para aquellos únicamente que vienen con un corazón dispuesto al Señor, para ellos les es dado, ¿cierto? El mensaje, lo que significa todo esto. Pero aquellos que vienen con un corazón que no está dispuesto delante del Señor, para ellos está bloqueada, ¿ya? Y vamos viendo, como veíamos ahí, o sea, hay algunos que tienen prejuicio, con ellos el Señor va trabajando poco a poco en la medida que ellos pueden recibir. Pero aquellos que tienen realmente un corazón bloqueado hacia Él, un corazón duro hacia Él, si persisten en ello, puede llegar incluso al punto de ya condenación, ¿ya? De ser más endurecidos, juicio, ¿ya? Entonces vemos ahí que el Señor hace uso de cosas comunes de la vida. Por ejemplo, como veíamos ahí, cosas de animales, ¿ya? Cultivar el campo, el sembrador, como vimos, también habla de las viñas, habla de los pajaritos, también toma ejemplo los niños en otras ocasiones, cosas de las casas, trae estos ejemplos, ¿cierto?, para poder enseñar todas estas verdades que Él quiere transmitir. En pocas palabras, Él a través de las parábolas alimenta a los que son suyos, pero también ahí se está bloqueando la enseñanza de aquellos que no quieren. ¿Cierto? Amén. Entonces, bueno, y este método, como veíamos, no era algo que él, ¿cierto?, ya a él se le ocurrió, ¿cierto?, que lo inventó, sino que ya había sido no, los griegos eran los que, claro, incluso por los paganos los griegos eran los que usaban mucho las parábolas y los judíos después empezaron a tomar también el tema de las parábolas. Entonces los paganos lo usaban y también, como veíamos ahí, también lo encontramos en los relatos del Antiguo Testamento, que también se hacía uso de ellos, ¿ya? Entonces a través de todo este método el Señor buscaba hacer interesante, ¿cierto?, todo esto, fáciles de entender, fáciles de recordar, y al ser fácil de entender, fácil de recordar, también llevaba ¿cierto?, ese anhelo por entender esa verdad, por descubrir esa verdad. Obviamente eso era enfocado a aquellos que venían con un corazón dispuesto, pero aquellos que no, realmente para ellos quizás era algo como sin sentido, historias sin sentido, que realmente no, como veíamos ahí, un acertijo imposible de resolver para ellos, ¿ya? No podían entender, y no iban a entender si realmente rechazaban a Jesús, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado y prestar oído, ¿cierto?, a lo que el Señor nos está diciendo, porque si una persona persiste en un endurecimiento voluntario, puede caer en este juicio de Dios, ¿cierto?, de que sea más endurecido y que realmente nunca pueda llegar a conocer la verdad. Amén. ¿Ya? Amén. Bueno, pero obviamente recordar que Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Bueno, vemos los métodos de Dios en este estudio. Podemos ver uno de los métodos de Dios para poder llegar al hombre, para poder alcanzar esas almas perdidas mediante parábolas, ¿verdad? Y que a lo mejor el hombre nunca pensó que iba a usar este tipo de métodos para poder llegar al hombre, que estas historias aún son efectivas en nuestro tiempo, ¿ya? Y que son comparaciones que hacen que perduran en el tiempo y no tienen no pierden su validez, no pierden su contenido, no pierden su nutrición espiritual para el hombre, sino que todo lo contrario hace que el hombre empiece a interesarse, empieza a buscar el significado de estas parábolas, y por eso es que estamos nosotros acá, pues si no, no estaríamos aquí, porque hay cosas que el cristiano tiene que entender y comprender y aprender de la palabra de Dios. Hay formas que Dios
tiene para enseñar. Y son muchas, son variadas las formas de Dios, en la forma en que Él habla al hombre, ¿verdad? Porque realmente todos no somos iguales. Él trata de diferentes maneras, claro. Trata de diferentes maneras, por eso habla de diferentes maneras, explica de diferentes maneras, sus predicaciones de diferentes maneras, ya para poder alcanzar a todas esas almas que están ahí, que veíamos que decía ahí en Lucas 15:1, ¿verdad? Que no eran solamente sus discípulos, sino que también había mucha gente que era pobre, mucha gente que venía, ¿verdad?, de diferentes partes o localidades también a escucharlo solamente. Claro, y de diferentes estratos sociales. Claro. Entonces ahí hay algo que podemos ver la misericordia de Dios preocupándose siempre del hombre para que pueda oír, pueda entender y comprender, ¿verdad? El mensaje de salvación hacia el hombre. Y ahora, ¿verdad? En nuestros tiempos sigue siendo efectiva, como decía, esta historia, ¿verdad? Estas parábolas, la forma en que Dios trata al hombre y cómo quiere, ¿verdad?, tratar con el hombre, que nos lleva, ¿verdad?, a tomar más interés, ¿verdad?, por este trato de Dios con el hombre, ¿verdad? Que también es importante para nosotros como cristianos entender y comprender y llenarnos de esto para ver que Dios sigue obrando y va a seguir obrando en la vida del hombre, tanto como en el que cree, como en el que viene escuchando recién, como el que viene creyendo recién, ¿verdad? Vamos aprendiendo todos juntos y vamos madurando, ¿verdad? De diferentes formas, claramente la madurez del hombre es diferente. Algunos van más arriba, otros más abajo. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, en la parte al final, cuando dice, el que cayó en buena tierra dio fruto, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. O sea, vamos a dar fruto, sí, ¿cierto? Pero todo en diferentes medidas. En todas diferentes medidas. Amén. Así que gloria a Dios por verdad, por su palabra, gloria a Dios por su enseñanza. Gloria a Dios porque a Él le ha placido, ¿verdad?, que sea así. Amén. ¿Verdad? Que vemos un Dios misericordioso. Así es. Vemos un Dios que es paciente, apasionado por su creación, por querer salvarla, ¿verdad? Enviando a su Hijo, como bien decías tú, a su único Hijo, ¿verdad? Para que esta humanidad caída, ¿verdad?, pueda arrepentirse y pueda creer nuevamente, ¿verdad?, en Dios y comunicarse con este Dios mediante la oración, mediante la palabra escrita que Él ha dejado, ¿verdad?, para que todos tengan la oportunidad de poder leerla, ¿verdad?, de poder escucharla también. Amén. Porque es gratis, está ahí, usted solamente puede leerla, o si no le gusta leer puede oírla, porque también hay audio, ¿verdad? Y así, a mucha gente sí que no le cuesta leer, no entiende leyendo, pero a lo mejor si la escucha la va a entender y comprender más. Y bueno, ahí hay muchas formas de cómo usted puede. Hay relatos que son bien relatos como a veces me gustan esos relatos que vienen con voces y toda la cosa. Ah, claro. Como actuados, así. Audios, ¿verdad? Que audio, son, Biblia. Claro, que vienen con voces y todo el tema. Más. Nos va narrando la escritura. Claro, una narración. No, si no hay excusa, al que no le gusta leer puede tener un audio, claro, de la Biblia. Una forma, ¿verdad?, para poder acercarse, ¿verdad?, y poder leer la Biblia. Amén. Así que le damos. El Señor nos ayude y nos dé querer hacer. Así es, porque todo viene de Él. Todo viene de Él. Todo que ese anhelo esté en nuestro corazón. Claro, esa voluntad viene de Dios en aquellos que creen en Dios y que, bueno, y Dios también nos ayuda, ¿verdad? Amén. En que podamos cumplir, ¿verdad?, con este propósito. Y que no sea por obligación, porque muchos lo toman como, es un peso, me toque, no, sino que sea un deleite, ¿cierto? Maravillarnos en las cosas que el Señor hace, que nos enseña. Es que pues cuando uno piensa, yo lo veo así, cuando uno piensa de esa forma, es como cuando tú. Hay muchos que lo toman así. Es que yo lo veo como cuando tú le das una tarea a tu hijo y no lo quiere hacer, pero lo hace. Pero de mala gana. Pero con el tiempo, cuando él va creciendo, va viendo esa orden como algo que él tenía que haber hecho, porque le ayudó,
de alguna forma después en su vida más grande. Yo lo veo así, o sea, claro, Dios igual tiene que empujarte como que ya tienes que hacer, ya lo voy a hacer, pero lo voy a hacer y lo hago así como que... Pero después nos damos cuenta que sí era necesario que lo hiciéramos y que bueno que lo habíamos hecho y que no nos hayamos dado la media vuelta y no lo hicimos. Pero el ¿Verdad? deleitarse en hacerlo Sí, pero es que, no se compara claro, nada. no se compara, pero esa es una forma de aprender, Sí. entiendo yo que es una forma de aprender. Tenemos que aprender porque somos hombres pecadores que nos inclinamos más al pecado que a la voluntad de Dios. Muchas veces creemos más, ¿verdad? En en las tinieblas que en la luz. Entonces, y Dios tiene que hacer algo ahí en el hombre y es eso, tratar de empujarlo, ¿verdad? Hacia la verdad y hacia el camino correcto. Porque Él nos va corrigiendo en nuestras vidas. Amén. Así que damos gracias al Señor por los hermanos que pudieron estar con nosotros hoy y aquellos que, bueno, nos verán después porque tenemos ahí unos hermanos que andan de vacaciones, ¿verdad? Así que el Señor también les bendiga en esos descansos. Y los use grandemente también allá. Claro, así, bueno, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? En la vida de ellos y que también puedan, ¿verdad? Descansar y puedan estar cómodos y tranquilos. Amén.